Y vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en esta tarde en 2 Samuel, capítulo número 22. 2 Samuel, capítulo número 22. Y vamos a leer desde el 22 hasta el 29. Nos dice así la palabra del Señor. Porque yo guardé los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios. Porque delante de mí tengo todas sus ordenanzas, y atento a sus fueros, no me retiraré de ellos. Y fui íntegro para con él, y guardéme de mi iniquidad. Remuneróme por tanto Jehová conforme a mi justicia y conforme a mi limpieza delante de sus ojos. Con el bueno eres benigno, y con el íntegro te muestras íntegro. Limpio eres para con el limpio, mas con el perverso eres rígido. Y tú salvas al pueblo humilde, mas tus ojos sobre los altivos para abatirlos. Porque tú eres mi lámpara, oh Jehová. Jehová da luz a mis tinieblas. Aquí la lectura de la palabra de Dios. Estos son pasajes que ya en algún momento lo hemos estado meditando parcialmente porque nunca podemos realmente agotarlos, ya que contienen palabra de Dios, es palabra de Dios y contienen muchísima enseñanza. Pero al repasarlos me llamó la atención de todo este pasaje. Por supuesto habla el rey David ya en su cántico de acción de gracias a Dios, y ya llegando al final de su vida, en sus postreras palabras, habla de sí mismo de una manera ejemplar realmente. Cuando pensamos en la experiencia que tuvimos en la lección el domingo pasado de José, y realmente hubo muchos hombres de fe y de conducta similares, pues tenían esto particularmente tan importante, el hecho de guardar los caminos de Jehová y no apartarse impíamente de Dios. Cuando uno lee la historia de José y la repasa con detenimiento, con atención, puede ver cómo este siervo de Dios procuraba en su corazón y en su vida, a pesar de las distintas circunstancias. La palabra de Dios nos demuestra, como se mencionó también por la noche, que era aprobado de Dios, que era agradable a los ojos de Dios. Y hay una palabra en todo esto que a mí me llamó la atención, más allá de el hecho de que todas las ordenanzas, que tiene ordenanzas es una forma de decir los estatutos o la palabra de Dios o los fueros, y no apartarse ni a diestra ni a siniestra de ellos. Ese fue el mandamiento de Dios a Josué cuando iba a esa tarea tan importante que era la conquista de la tierra prometida. Fue uno de los estatutos que Dios le estableció, de que esta ley nunca se apartará de él ni a diestra ni a siniestra, ni la dejaría. Y David lo hizo en su vida. Y hay un versículo que es el número 24, que a mí me llamó la atención, más allá de que de cada uno de ellos podríamos realmente hacer todo un desglose de experiencias de carácter espiritual, y habla de sí mismo, y no hay vanidad en sus dichos, pues no solamente es un modelo o una figura del Señor Jesucristo, sino porque realmente era así. Aún pensando que David estaba sujeto a otra dispensación y sujeto a otras leyes y mandamientos,
No obstante, él dice de sí mismo, quedó registrado en la palabra de Dios, y no hay de parte de Dios en este sentido ningún tipo de reproche ni de negación a esta afirmación que hace David, el anciano ya postrado, siendo un hombre grande ya. Dice, fui íntegro para con él. Y esta palabra íntegro tiene un significado verdaderamente maravilloso. Habla de rectitud, de honestidad, de probacidad, un hombre probo, íntegro, confiable, en el cual verdaderamente se puede descansar porque la conducta de él o del hombre que es íntegro no tiene dobleces. Y pensaba esto frente a Dios, como él decía que era. Qué importante que es esto para nosotros, el poder conducirnos de esta manera, de una manera íntegra. Luego más abajo lo vuelve a mencionar y dice, con el íntegro te mostrarás limpio con el limpio, y con el íntegro te muestras íntegro. De la manera que es el hombre cuando permite que Dios obre en su vida y lo corrija y lo enderece y lo vaya formando, y uno permite que Dios obre de esta manera, hay una reciprocidad de Dios en el proceder también, más allá de las bendiciones que son comunes para todo el mundo, ¿no? Como siempre decimos, Dios es un Dios bueno y misericordioso y hace que su sol salga sobre buenos y sobre malos. Pero también hay, en este sentido, un trato particular con todo aquel que dispones su corazón. Como dice también, mi corazón dispuesto está. Y esta integridad, lo dice, fue para con Dios. Conocemos que David no fue un hombre perfecto, no fue un hombre sin pecado, pero tuvo en su vida y en su conducta un proceder íntegro, pues cuando se equivocaba, nunca buscó de ninguna manera de justificarse a sí mismo para encontrar en ello razón o motivo de lo mal que había obrado. Al contrario, cuando Dios le mostraba y él veía que se había equivocado, inmediatamente se humillaba bajo la poderosa mano de Dios y pedía perdón. Y restablecía esa comunión espiritual tan importante que se necesita, porque no solamente es guardar su palabra, que un moralista lo puede guardar, alguien que cuida mucho su condición y puede llegar a hasta ser íntegro en cuanto al proceder en su vida, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos que sumar una profunda comunión espiritual con Dios y con su palabra. Y esa integridad es un total de acción frente a lo escrito, a lo estatuido por Dios, a lo enseñado por el Señor. Y la persona íntegra, según la definición del diccionario, es alguien en quien se puede confiar. Qué notable, ¿no? Si uno piensa, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero en cuestiones espirituales, verdaderamente, uno puede llegar a confiar en un hermano o una hermana que es íntegro, de corazón, de vida, frente a Dios, porque se echa de ver, se nota por sus hechos, por sus frutos los conoceréis. Y David tenía una experiencia en sí mismo que habla de una experiencia en su vida de cruz. Pues no se puede entender de otra manera.
sin esa luz espiritual, como decíamos, que vimos en algunos de los profetas de antigüedad que tenían un conocimiento más allá de lo que en la época se pudo haber revelado o escrito. Y es la segunda parte de este versículo, cuando dice, y guardéme de mi iniquidad. No solamente era íntegro delante de Dios, porque hay gente que dice, bueno, yo trato de hacer esto, hago aquello, hago lo otro, todo de ahí para afuera. Pero la iniquidad está hablando de algo interior. La iniquidad tiene que ver nada más y nada menos con una perversidad y una maldad propia que hay y una vileza en el ser humano naturalmente hablando. Y David era consciente de esto. Y dice aquí este versículo, y guardéme. Y guardarse significa tener cuidado, velar, prestar atención, custodiar, estar atento a lo que había en su corazón. Y guardéme, no habla de la iniquidad de sus enemigos. Leyendo los salmos uno puede ver cuántas veces el salmista oraba y daba gracias a Dios porque lo había librado de la mano y de la maldad de sus enemigos, de la iniquidad de los que lo rodeaban, que deseaban su muerte realmente, y fue un hombre de lucha toda su vida. Pero acá está hablando de una experiencia personal. Y me trajo a la memoria el Señor, no tenemos tanto tiempo. Fíjense, en primer lugar vamos a leer en 1 Timoteo, los consejos y cómo la obra del Espíritu permanece a través de los tiempos y no cambia. Dios no cambia y su trato con el hombre no cambia. Y el hombre, cuando se cuida, conforme como Dios quiere, tampoco cambia su proceder. Tiene que ser el mismo. No se puede obrar de otra manera. Y fíjense acá en 1 Timoteo, primero vamos a leer esto, en el capítulo 4, podemos leer desde el versículo 13. Antes vamos a leer, porque hay muchos jóvenes. Vamos a dar honor a los jóvenes. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero, que es algo que contrapone a eso de que nadie tenga en poco tu juventud, y a veces se toma ese texto como un argumento para poder ser escuchado en la iglesia en cuanto a su opinión, en cuanto a su parecer, pero, dice, y es una conjunción adversativa, Como una advertencia. Sí, adversativa, es a la inversa. Nadie tenga en poco tu juventud, pero es condicionante también. ¿Pero qué cosa? Pero sé ejemplo a los fieles. ¿Y en qué cosas? En palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Entre paréntesis podemos decir, en integridad. Eso significa integridad, ¿no? La forma de andar, de conversar, y entre los fieles, entre los hermanos en Cristo. Ni hablar entre la gente del mundo. No puede haber diferencia de la manera en que yo me comporto entre los hermanos a el hecho de que cuando estoy con mis amigos me suelto tal cual como soy
y no tengo cuidado de esa mi iniquidad, que ahora lo vamos a ver. Esto es integridad. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Ya Timoteo se había mencionado, no recuerdo quién lo habló el domingo pasado, pero ya no era un jovencito de 18 años. Se estima que cuando recibe esta carta andaba alrededor de los 40 años. Pero para Pablo era un hijo, era joven. Y dice, ocúpate en estas cosas. No descuides el don, y ahí está, ¿no? No descuidar el don de Dios que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio, para el pastorado, ¿verdad? Que tuviera ese cuidado. Medita estas cosas. Dime si no es la experiencia del rey. Todo el día, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, decía. Meditarla, pensarla, rumiarla. ¿Qué es lo que me enseña? ¿Qué es lo que me dice? ¿A dónde me guía la palabra del Evangelio? ¿Cuál es el propósito? ¿Que sea una buena persona solamente? No. Primero que encuentre a aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Luego de ser salvo, empezar a rumiar esa palabra para procurar vivir íntegramente. Con todos estos calificativos que medite estas cosas. Ocúpate en ellas. La ocupación. Ocuparnos quiere decir poner el corazón en eso. Normalmente se dice cómo se ve que se ocupa de tal cosa. ¿Por qué? Porque vemos que está bien hecho, porque está bien cuidado, porque está adelante, en fin, se ocupa. La ocupación, poner el corazón. Y luego dice, ¿para qué todas estas cosas? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, esto no va a quedar absolutamente en silencio. No es necesario que uno lo proclame. Sencillamente aquel que hace conforme a los estatutos y vive íntegramente, su testimonio va a hablar de por sí solo. Y luego dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Y acaso no es lo que el salmista decía, y guardéme de mi iniquidad? Por eso les decía la experiencia de cruz. Porque este pasaje se puede aplicar perfectamente al salmista. Dice, ten cuidado de ti mismo, de que de esa iniquidad, y guárdate de ella. No permitas que eso se manifieste en tu vida, que eso sea tu característica, y eso es una ocupación. Ocúpate en ella, dice. Yo no puedo dejar librado a que otro me cuide. En mi proceder, en mi hablar, en mi ser, en los negocios que hago, en el trato que tengo con otras personas. Eso, miren, siempre decimos, ¿no? Uno puede controlar a los niños hasta determinada edad. Pero cuando los niños empiezan a tener su independencia, y particularmente cuando empiezan a tener cierta libertad, ya en la primaria se empieza a ver los últimos años, y en la secundaria ni hablar, que ya el padre no lo puede controlar, o la madre. Bueno. Ocurren cosas que lamentablemente muchas veces traen tristeza, para el que lo sufre y para los otros. Y siempre decimos, bueno, yo te cuidé hasta acá, de acá en más, si vos no te ocupás en cuidarte a vos mismo, nadie te va a cuidar. Porque yo no soy un policía.
para andar atrás tuyo cuidándote. Ya tenés tantos años, ya tenés tanta edad. Todo lo que hagas lo vas a tener que sufrir y lamentablemente vas a hacer sufrir a todo lo que te rodea. Porque no es que uno solo lo sufre. A veces decimos, es mi vida, yo con mi vida hago lo que quiero. Pero nos olvidamos de los lazos que nos unen a nuestros seres amados. Y está el egoísmo, que a veces se tiene, en esa falta de integridad y por la ocupación en nuestros corazones totalmente de la iniquidad, que no pensamos en los daños que produzco, en el dolor con que sumerjo a los demás en mi experiencia precipitada, sin pensarla, sin evaluarla, pensando solamente en mis cosas, por no guardarme de esa iniquidad que hay en cada uno de nosotros. Por eso decía, el salmista David había entendido lo que era la cruz para su propia vida. La cruz, decimos, es para los creyentes en este tiempo, es para nosotros, es para aprender a guardarnos, es para crucificar al viejo hombre, la iniquidad, las perversidades que pueden salir del corazón del hombre. ¿O acaso no es del corazón del hombre de donde salen los homicidios, los adulterios, las muertes, etcétera, etcétera, etcétera? Miren cuánta perversidad puede haber. No, yo nunca mataría a nadie, no sé. Yo nunca haría tal cosa, no sé. Hay que estar en el momento y en el lugar. Y si eso no está sujeto en la cruz y conscientemente y cabalmente medito en ella y cuido eso, porque yo sé cuando en mi corazón se producen rebeliones y enojos y reacciones. Lo digo por propia experiencia, no hablo por ustedes, hablo por mí. Entonces, cuídate, ¿no? Ten cuidado de ti mismo, persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Qué bendiciones cuando un creyente, al igual que David, atento a los fueros, atento a sus ordenanzas, es íntegro con Dios y se guarda para que esa iniquidad no rompa esa integridad con Dios. Remuneróme por tanto Jehová, tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuando Dios me da algo que me aprovecha, que me hace bien, que me enriquece, desde el aspecto espiritual sobre todo, no hablamos de cosas materiales. Acá hablamos de comunión, de vida espiritual, de crecimiento, de entendimiento, de servicio, de sacrificio. Cuando Dios logra que eso sea un provecho para mi vida, ¿cómo es de bendición? Es una remuneración. ¿Remuneración qué es? Hacemos un trabajo y esperamos que nos... En este caso, es una ocupación, que si pongo el corazón en ello, Dios remunera y bendice. Vendrán pruebas, luchas. No es que va a ser un mar de pétalos de rosa, pero qué distinto que es. ¿Por qué? Porque nos salvamos a nosotros mismos de muchísimas cosas y a los que nos oyen. Y por último, a este mismo Timoteo, hablando de esa integridad, le dice en 2 Timoteo ahora, el capítulo 3, podemos leer desde el 13.
Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Definición clara. Con el íntegro te mostrarás íntegro. ¿Cómo dice acá? Con el limpio, limpio, más con el perverso, eres rígido. Perverso quiere decir aquel que da rienda suelta a la iniquidad de su corazón. Es un hombre perverso. Bueno, ya está. Y luego dice, empero persiste tú en lo que has aprendido. Nuevamente, persiste. Y te persuadiste. Persuadirse, llegar a estar realmente convencido. Pero, y esto lo dejo bien en claro, no hablamos de un lavado de cerebro. Hablamos de convicciones serias, profundas, meditadas, pensadas, de corazón íntegro delante de Dios. Y luego dice, sabiendo de quién había aprendido, en este caso de Pablo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, los estatutos, los fueros, las cuales te pueden hacer sabio, y ahí está, la sabiduría de Dios, no la humana, terrena, animal y diabólica, sino la sabiduría que en algún momento también aquí hablamos. Para una salud que es por la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para edificar a un hombre, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Qué hermoso, ¿no? Tú salvas al pueblo humilde, mas tus ojos sobre los altivos para abatirlos, porque tú eres mi lámpara, oh Jehová. Jehová, da luz a mis tinieblas. El Señor alumbre nuestros corazones para que estas experiencias que el salmista vivía, y estamos hablando de miles de años antes que nosotros, y le era bien clara la experiencia de la cruz y de la vida con Cristo y con Dios, cuanto más para nosotros que ahora tenemos todo en bandeja servida, cuánto más tenemos que aprovechar para bendición nuestra y de los demás todos estos consejos bíblicos benditos.